Aleluya. Y vamos a estar viendo aquí, en este día una vez más, acerca de libres de toda condenación. Diga conmigo, libre de toda condenación. Aleluya. Y ya hemos estado viendo muchas cosas. Y una vez más vamos a ver hoy, para acabar con esta serie y poder seguir posiblemente con Romanos, vamos a ver por qué es tan importante que nosotros entendamos que hemos sido hechos libres de toda condenación. Es decir, donde no hay conciencia de pecado, ya no puede haber una conciencia de condena. ¿Está conmigo? Porque si no hay pecado, no hay nada que se me pueda imputar, no hay nada que se pueda decir que yo soy culpable de algo. Imputar, usted sabe que está bastante de moda en nuestra política española, este político ha sido imputado, este otro ha sido imputado. Quiere decir que se le está empezando a analizar, se le está empezando a perseguir en un sentido, porque aparentemente puede ser que haya cometido un delito y se tiene que demostrar si ha cometido ese delito. Entonces, escuche, usted y yo hemos sido hechos libres de todo pecado, hemos sido hechos libres del castigo que ese pecado conlleva y ahora lo que necesitamos entender, porque normalmente si usted le pregunta a los creyentes en un aspecto, si usted le pregunta, bueno, ¿ustedes creen que han sido hechos libres del pecado? La gente va a decir que sí, siempre que hablemos de pecados pasados. Luego siempre va a haber un conflicto cuando nosotros enseñamos que hemos sido hechos libres de todo pecado. Y todo pecado es todo pecado, es decir, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Cualquier pecado que yo pueda cometer en el futuro, Jesús ya lo perdonó. Jesús perdonó el pecado de toda la humanidad, Jesús perdonó los pecados de todo ser humano. Por lo tanto, todos los pecados fueron perdonados en la obra completa de Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos entender. Y cuando nosotros entendemos eso, el creyente necesita renovar su forma de pensar para no condenarse, porque el único acusador que tenemos se llama diablo. Dios jamás va a condenarnos. Dios nunca va a acusarnos. Dios nunca va a echarnos en cara cosas. Algo que lamentablemente el ser humano suele hacer mucho, es algo que Dios no está en la naturaleza de Dios, que es echar en cara las cosas. Escuche, Dios no le va a echar en cara absolutamente nada, porque la Biblia dice que una vez que nosotros estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Es decir, el Kenneth que vivió desde que nació hasta que nació de nuevo en el año 1990 era diferente al que existió desde el año 1990 hasta el día que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que necesitamos entender. Y Dios nos ha hecho nuevas criaturas, Dios nos ha perdonado absolutamente. Dios nos ha perdonado totalmente. Ahora, la semana pasada hablábamos de entender la realidad de cuánto Dios nos ama, de entender que el amor de Dios es incondicional hacia nosotros y que Dios nos ama de una forma incondicional. Y veíamos el ejemplo de esta mujer que se acercó a Jesús y lo ungió y le secó los pies, y Jesús dijo, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios nos ha perdonado absolutamente y que Dios nos ha amado de una forma incondicional para que nosotros podamos responder a ese amor. Ahora, una de las preguntas que podemos hacernos es, bueno, está bien que yo entienda que Dios me ha perdonado y que yo entienda cuánto Dios me ama, pero ¿de qué me sirve de forma práctica? Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde, que repasemos en realidad, porque hay cosas que ya hemos tocado. Ahora, una vez más, Romanos capítulo 8, verso 1, ¿lo tiene? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si usted y yo estamos en Cristo, ya no hay condenación para nosotros. ¿Está conmigo? Si estamos en Cristo, ya no hay condenación. Recuerde, Cristo Jesús es la gracia. Quiere decir que si yo estoy en la gracia, ya no hay condenación para mí.
Ahora, esto es importante porque si no hay condenación, yo puedo acercarme confiadamente a Dios siempre. Es decir, ¿de qué forma práctica yo puedo aplicar lo que hemos ido viendo, lo que hemos estado viendo todos estos días, todos estos miércoles? ¿Cómo de una forma práctica yo lo aplico? En primer lugar, recuerde, es práctico porque usted tiene derecho a presentarse delante de Dios siempre confiadamente. ¿Gracias a qué? Gracias a la obra completa de Jesús. Es decir, cada vez que nosotros nos queramos presentar delante de Dios, no lo vamos a hacer basados en nosotros, no lo vamos a hacer basados en nuestras buenas obras, no lo vamos a hacer basados en nuestro buen comportamiento, sino que lo hacemos basado en lo que Jesús hizo. Escuche, la obra de Jesús fue completa, la obra de Jesús fue perfecta y fue hecha a su favor. Aleluya. Gloria sea a Dios. La obra de Jesús no está inacabada, no es algo que nosotros necesitamos terminar, no es algo que nosotros necesitamos acabar, decir, bueno, a Jesús le faltó hacer algunas cositas y por eso nosotros todavía tenemos que hacer algo. No, escuche, la obra de Jesús fue completa, perfecta. Por eso Jesús gritó, consumado es. Si no, no lo habría gritado. Él gritó, consumado es decir, lo que se tenía que hacer, se hizo. Ya Jesús no tiene que volver a hacer algo por la humanidad, es para salvar la humanidad, para justificar la humanidad. No, lo que se tenía que hacer ya se hizo. Jesús completó la obra. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos eso, venga conmigo ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Entonces, gracias a la obra completa de Jesús, usted y yo estamos siempre en una posición correcta delante de Dios. Amén. Siempre. Siempre yo estoy bien delante de Dios gracias a lo que Jesús hizo, no a lo que yo hago. Nunca puede ser lo que yo hago, porque entonces se supone que si hay un día que yo oro media hora más, yo estoy mejor delante de Dios, y si hay un día que yo oro media hora menos, estoy peor delante de Dios. Si yo baso mi justificación o si yo baso mi relación con Dios en mis acciones, habrá días que yo estaré mejor y habrá días que yo estaré peor. Vayamos un paso más allá. Si yo oro un día, se supone que estoy mejor delante de Dios, y si no oro un día, se supone que no estoy mejor, estoy peor delante de Dios. Es decir, mi relación con Dios ha empeorado. No, escuche, usted siempre está en una posición correcta delante de Dios. El día que usted ora, el día que yo oro, estoy en una posición correcta delante de Dios. El día que yo no oro, me voy a dormir tranquilo porque también estoy en una posición correcta delante de Dios. Aleluya. A los defensores de la oración no les va a gustar mucho, pero orar es bueno. Pero recuerde lo que decíamos el domingo y continuaremos este próximo domingo. Cuando entendemos oración, entendemos que oración es lo que Dios diseñó para mí. Por lo tanto, si yo confío en Dios, yo voy a confiar que la oración es lo mejor para mí. Pero no oro para estar mejor delante de Dios. No oro para ser justificado delante de Dios. No oro para que Dios me acepte de mejor forma. No. Oro porque entiendo que la oración me conviene. Es el camino más alto para mí. Pero no me justifica. La oración no hace que yo me merezca algo de Dios. La oración no hace, y cuando digo oración me refiero a ayuno, me refiero a meditación de la palabra, me refiero al asistir a la iglesia, me refiero al diezmar, me refiero al ofrendar. Nada de eso hace que yo tenga una posición correcta delante de Dios. Solo la obra completa de Jesús me coloca en una posición correcta delante de Dios. Solo la obra perfecta de Jesús hace que yo esté bien delante de Dios. ¿Sí? Gálatas 5. Verso 6. ¿Lo tiene? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la
incircuncisión, obviamente está hablando de obras, sino la fe que obra por el amor. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes. Cuando yo entiendo que en Cristo y solamente en Cristo yo he sido justificado, repito, yo entiendo que estoy en una posición correcta delante de Dios y eso me da valentía, me da denuedo, me da autoridad para usar fe. Porque dice, la fe obra por el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios hacia mí. Cuando yo entiendo cuánto Dios me ama, cuando yo entiendo que Dios no me condena, cuando yo entiendo que Dios no me echa nada en cara, cuando yo entiendo que Dios siempre me observa a través de la obra completa de Jesús, yo voy a tener valentía para usar fe. Porque, escuche, yo le hablo de mi propia experiencia, pero cuando nosotros hemos entendido fe y hemos aprendido fe, y gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, las buenas enseñanzas que hemos recibido, pero escuche, si nosotros no teníamos claro este tema, había días que pensábamos que no nos merecíamos algo de parte de Dios, o que no nos merecíamos usar fe porque no he orado lo suficiente, o no he meditado lo suficiente, o no he ido a la iglesia lo suficiente, o como muchas veces se nos dijo de este versículo, no he caminado en amor lo suficiente. La gente dice, camina en amor, porque si no caminas en amor, tu fe no va a trabajar. Porque recuerde, la fe obra por el amor, dicen. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? O lo que yo hacía, yo le hablo de mí. Lo que yo hacía es, voy a tratar de caminar en amor, porque si no camino en amor, mi fe no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacía? Me esforzaba por caminar en amor. Y usted sabe que cuando usted decide caminar en amor, usted va a tener oportunidades de caminar en amor. Va a venir gente que le va a ayudar a caminar en amor. Quizás hasta en su propia casa va a tener gente que le va a ayudar a caminar en amor. Entonces uno pensaba, yo necesito caminar en amor, porque si no camino en amor, mi fe no obra, mi fe no trabaja. Ahora fíjese, ¿cuál era la motivación? Motivación incorrecta. Yo camino en amor no porque amo a la persona, sino porque quiero que mi fe trabaje. Por lo tanto, no puede ser una enseñanza bíblica. No puede estar basada en la palabra esa enseñanza. Porque me mira a mí y no mira a Jesús. Entonces, yo camino en amor, yo digo, bueno, voy a caminar en amor con la señora Fátima, pero no lo hago porque ame a la señora Fátima. Lo hago porque quiero que mi fe trabaje. No está bien. No está bien. Porque nunca lo hago pensando en la otra persona, lo hago pensando en mí. No lo hago pensando en, no, yo es que quiero amar a esta persona. No, lo hago pensando, yo quiero que mi fe trabaje. Porque si mi fe no trabaja, no recibo mi sanidad. Si mi fe no trabaja, no recibo mi prosperidad. Si mi fe no trabaja, ¿qué va a pasar? Entonces, no, vamos a caminar en amor para que la fe trabaje. No. Si nosotros leemos todo el contexto de este versículo, en Torrebaró estuvimos enseñando toda la carta de Gálatas, usted puede ver que va hablando acerca de justificación, va hablando de redención y va hablando de gracia. De hecho, el capítulo 5 empieza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, aquí dice que la fe obra por el amor. Sí, cuando yo entiendo que Dios me ama, yo voy a atreverme a usar fe. Aleluya. Cuando yo entiendo que Dios me ama, entiendo que Dios me ha dado fe para que la use. Y que Dios no me ha dado la fe con condiciones. De hecho, la Biblia dice en Romanos 12:3 que cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, Él depositó en mí una medida de fe. La medida de fe. ¿Sí? Entonces quiere decir que el día que yo nací de nuevo, según Romanos capítulo 12, verso 3, el día que yo nací de nuevo, Dios puso en mí fe. Y yo no había hecho nada para ganármela. Y Dios no me puso condiciones. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que el justo vive por fe. Sin fe, el justo no puede vivir. Entonces, en el momento que una persona decide poner confianza en Jesús, esa persona automáticamente es justificado en Cristo.
Y para vivir como justo, empieza a usar fe. Empieza a usar fe y conforme va usando fe, va desarrollando su vida de justo. Entonces, Dios deposita fe en mí, ¿para qué? Para que yo la use siempre que sea necesario para vivir la vida que Él diseñó para mí aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, mi caminar por fe, yo voy a atreverme a caminar por fe cada vez más cuando entiendo que delante de Dios tengo una posición correcta. Mire Hebreos 4, venga Hebreos 4. Aleluya. Hebreos capítulo 4. Verso 14 en adelante. Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene? Oh, gloria a Dios. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche, ese es nuestro sumo sacerdote. Y ahí es donde usted y yo debemos depositar fe. Por eso es que es tan importante que nosotros llevemos a la gente a confiar solamente en Jesús. Usted necesita confiar en Jesús. Y necesita confiar en la obra completa de Jesús hecha a favor nuestro. Porque dice que cuando yo entiendo eso, yo entiendo que tengo un sumo sacerdote, que Él se compadece de mi debilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad es que todavía estoy en un cuerpo que no ha sido glorificado y tengo una mente que no ha sido renovada totalmente. Esa es mi debilidad. Por eso Pablo decía: yo puedo vivir así, puedo vivir así, puedo hacer esto, puedo hacerlo aquello, pero yo todo lo puedo en Cristo. No todo lo puedo en mí mismo. Escuche, la gente no necesita, en las iglesias, no necesita más autoayuda y predicaciones de autoayuda y libros de autoayuda. No, necesitan confiar en Jesús. Porque Pablo nos decía: yo todo lo puedo en mí, que sé que soy inteligente, que sé que soy fuerte, que sé que soy... No, él dice: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo tenía debilidades. ¿Cuáles eran las debilidades de Pablo? Un cuerpo no glorificado, una mente no renovada. Entonces, el autor de Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no sabe cómo vivimos nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Aleluya. Él fue tentado en todo. Cuando yo pongo mi confianza en Él, yo sé que estoy poniendo mi confianza en el único que es perfecto. Y entonces fíjese cómo sigue el verso 16, es decir, nos dice: pongamos la confianza en Jesús, en el único sumo sacerdote perfecto. Y entonces, ¿qué ocurre cuando pongo mi confianza en ese sumo sacerdote? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando yo miro a Jesús, yo voy a venir siempre a la presencia de Dios con toda confianza. Escuche, Dios no es alguien de quien debemos tener miedo. Dios no es alguien de quien debemos tratar de huir cuando hacemos algo mal. No, precisamente porque Él sabe que somos débiles, envió a Jesús. Y quiero que me entienda, porque algunos algunos que se van a extremos: no, yo no soy débil. No, escuche, sí somos débiles, pero en Cristo, en Cristo, todo lo podemos. Somos débiles en nosotros mismos. Hay cosas donde usted y yo no llegamos. El propio apóstol Pablo en Romanos decía: si no sabemos orar como conviene, vamos a que el Espíritu nos ayude. ¿Dónde?
¿En nuestra qué? En nuestra debilidad. El apóstol Pablo está reconociendo que tiene debilidad. Sí, porque hay cosas que yo no sé cómo orar. Esa puede ser mi debilidad. A lo mejor le habrá pasado a usted también. Uno está orando y de repente Dios le pide que ore por alguien, pero usted no sabe qué tiene que orar. Entonces usted empieza a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque usted no sabe cómo orar. ¿Por qué? Porque estamos limitados todavía en un cuerpo y en una mente no renovada totalmente. Entonces, mi confianza no debe estar en mí mismo. No debe estar. Usted va a las librerías y usted puede ver cómo las secciones de autoayuda cada vez están más llenas de gente. Cada vez más gente necesita autoayuda. Y lo entiendo. Tal y como va el mundo, lo entiendo. Pero la única verdadera ayuda es Cristo. Y nosotros como creyentes, nuestra confianza debe estar depositada totalmente en Cristo. Cuando yo deposito mi confianza en Cristo, yo me voy a acercar confiadamente al trono de ¿qué? Oh, aleluya. ¿Al trono de qué? De la gracia. No lo digo yo, está escrito. No, porque si no me acusan que hablo mucho de la gracia. Entonces voy a abrazarme a la Biblia un poco. Solo estoy leyendo. ¿Al trono de qué? De la gracia. Al trono, me encanta, ¿sabe por qué me río y por qué me encanta? Porque no dice al trono de justicia, dice al trono de la gracia, porque eso nos transmite que en ese trono yo siempre voy a ser bien recibido. Porque no es un trono donde se me va a juzgar, no es un trono donde se me va, a condenar, es un trono donde voy a ser bien recibido. ¿Alguna vez fue a algún lugar donde usted sabía que no era bien recibido? Es incómodo, ¿no? Y lo más seguro que la tentación sea no volver nunca más. ¿Verdad? Yo a veces he ido a lugares donde sabía que no era bien recibido, no era bien recibido, entonces el ambiente es incómodo, todo es incómodo. Pero escuche, cuando la Biblia, ¿sabe qué? Usted sabe perfectamente, ni una coma, ni una tilde, todo, cada una de estas palabritas que usted está leyendo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Quiere decir que no es casualidad que el autor de Hebreos diga el trono de la gracia. Es algo que era necesario que fuera escrito, y precisamente está escrito a los hebreos, que eran los judíos que entendían perfectamente la ley y perfectamente la conciencia de condena que ellos tenían, porque continuamente estaban ofreciendo sacrificios por los pecados. Y el autor les dice, cuando ustedes ponen su mirada en Jesús, ustedes van a venir confiadamente al trono de la gracia. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Lo que quiero decirle en esta tarde, querido, querida, es que por causa de entender que usted está en Cristo, usted puede acercarse siempre, siempre, siempre confiadamente a Dios. Y que por causa de usted entender que en Cristo, que usted está en Cristo, usted puede usar fe siempre que quiera. Usar fe no es para cierto tipo de gente. Usar fe no es, bueno, ore usted porque a usted Dios le oye. A veces la gente me dice, ore usted, pastor, que usted tiene línea directa con Dios. No, usted puede orar también. Todos podemos orar. Es bueno que nos pongamos de acuerdo. Amén. Es bueno que nos pongamos de acuerdo. Que digan, pastor, póngase de acuerdo con esto, vamos a orar por esto. Claro que sí, para eso estamos. Amén. Pero luego están aquellos que lo que hacen es dejar la carga y salir corriendo. Pastor, ore por esto. Y ellos no oran nunca. Ore tú, ore usted. Ellos no lo hacen, solo dejan el paquete y se van. Pastor, ore por esto. Escuche, usted por causa de entender que está en Cristo puede usar fe siempre que quiera. La fe no es para gente especial. La fe no es para gente especial. Usted puede usar fe. Por eso, ¿usted logra entender por qué es tan importante el no condenarse? Pues usted puede acercarse con confianza. Si usted es golpeado con algún síntoma de enfermedad, usted puede usar fe para recibir sanidad. Siempre que quiera. Siempre que quiera.
Si algo golpea su casa, usted puede usar fe ahí. Esto es lo importante, querido, querida. A veces hemos llegado a un punto, hemos llevado a la gente a que tienen que depender de la gente. No, escuche, usted no depende de la gente, usted depende de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es su confianza. Cristo es la base de mi vida. Gracias a Dios por pastores, gracias a Dios por apóstoles, por profetas, por ministerios, pero escuche, su confianza no puede estar basada en mí como pastor, su confianza tiene que estar basada en Cristo. Porque Cristo es la clave de todo, porque usted no todo lo puede en Kenneth, usted todo lo puede en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si un día algo golpea su casa y usted no puede hablar con nosotros, usted no tiene que hablar con nosotros, usted puede reprender eso y usted puede orar por esa situación rápido y usted puede tomar autoridad sobre esa situación. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Y luego nosotros nos ponemos de acuerdo, como le he dicho antes, claro que sí, pero lo primero es ir rápido a Cristo y entender, tú eres mi base, Jesús, en ti está puesta mi confianza, yo tomo autoridad sobre esta situación ahora en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que venga contra usted, usted declara, ningún arma forjada que venga contra mí va a poder prosperar, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús sobre mi casa. Tomo autoridad sobre mis hijos, tomo autoridad sobre mi esposo, sobre mi esposa, yo tomo autoridad y declaro que se manifiesta la bondad de Dios en mi casa, se manifiesta la bondad de Dios sobre mi esposo, se manifiesta la bondad de Dios en mi economía, se manifiesta la bondad de Dios sobre mi cuerpo. Cualquier cosa dependa de Cristo, porque Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Usted depende de Él. Única y exclusivamente. Gloria a Dios. Y en eso, y ahí es donde debe estar puesta nuestra confianza. Dependiendo solamente de Jesús. Pero Satanás viene con condenación, ¿para qué? Para que yo no me atreva a acercarme confiadamente al trono de la gracia. Oh, pero es que yo hoy no he orado esto. Es que llevo una semana. Escuche. Usted tiene que basarse en Jesús. Por eso, si seguimos más adelante aquí en Hebreos capítulo 12, te conoce también muy bien ese pasaje, Hebreos 12, verso 2. ¿Lo tiene? Puestos los ojos en Jesús, aleluya. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Por eso, perdóneme, yo estoy en contra de esas enseñanzas que tratan de obligar a la gente a que les llamen padres espirituales. Yo soy tu padre espiritual. Yo no estoy en contra, no me malentienda, no estoy en contra en que una persona reconozca la paternidad espiritual de alguien, pero estoy en contra de esos que tratan de imponer. No, porque me tiene que llamar padre porque yo soy su padre espiritual. No, escuche, mi Biblia dice que los ojos los debo poner en Jesús. Y una vez escuchaba a un apóstol y este apóstol decía, si usted aparta la mirada de mí, usted va a estar desprotegido. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a esos extremos? Y lo peor de todo es que la gente gritaba amén, como loco. Y yo digo, pero qué triste. No dijo si usted aparta la mirada de Jesús, si usted no. Si usted aparta la mirada de mí va a estar desprotegido, porque yo soy su apóstol, su paraguas, su protector. Tengo un problema si Él es mi protector. O cuando acaba el culto yo voy a ir al apóstol y voy a decir, bueno, a partir de ahora yo le hago un rinconcito en casa, usted me va a acompañar a trabajar, va a dormir en mi casa, porque si usted es mi protector, yo me quiero asegurar que lo tengo cerca. Porque si usted va a vivir en la otra punta y yo voy a estar por allí, no, mejor esté conmigo. No, escuche, mi Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Repito, gracias a Dios por ministerios ungidos. Gracias a Dios por pastores, yo tengo pastores. Usted nos tiene a nosotros como pastores. Gracias a Dios por eso.
Pero usted no puede depender de nosotros. Yo no dependo del pastor Mark, yo dependo de Jesús. Porque sé que puedo estar confiado en Él siempre. Y gracias a Dios porque nuestros pastores nos instruyen, nos llaman, hablamos, podemos conversar con el equipo de pastores de Tulsa. Cuando estamos allí nos atienden estupendamente. Gloria a Dios por todo eso. Pero escuche, mi confianza, mis ojos deben estar puestos en Jesús. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Que han sido ellos los que me lo han enseñado. Que ellos no se enfadan porque pongamos nuestra confianza en Jesús. Usted necesita poner su confianza en Jesús. ¿Quién es el autor y el consumador de qué? De la fe. De la fe. ¿Fe es importante? Sí, fe es importante, pero más importante que la fe es el autor de la fe. Jesús. Entonces, cuando yo estoy con mi confianza puesta en Jesús y en su obra completa, yo voy a venir confiadamente. Yo voy a usar fe para recibir sanidad. Voy a usar fe para recibir prosperidad. Voy a usar fe para recibir bendición sobre mi casa. Voy a usar fe para recibir todo lo que la obra completa de Jesús puso a mi disposición. ¿Por qué? Porque estoy libre de condena. Estoy libre de condenación. Usted puede ver cómo la religión golpea a la gente con condena. El otro día hablaba con mi esposa el domingo y ella me contaba cómo hay niños que preguntan mucho en la escuelita, ¿no? Como en el discipulado igual. El viernes hubo varias preguntas, ya se lo digo ahora. El viernes tuvimos sesión de preguntas en el discipulado. Y entonces mi esposa me hablaba de cómo los niños preguntaban. Escuche, los niños hacían preguntas y hacían preguntas algunas con mucha condenación. Con mucha condenación, con mucho temor, miedo a Dios, miedo al rapto, porque hay iglesias tradicionales y religiosas que lo único que tratan de infundir es miedo. Miedo al rapto. Y venga y ponen películas de que no se va en el rapto. Y escuche, usted perdóneme, por cualquier estupidez ya se queda aquí. Ya está, ya se queda. Porque cualquier cosa puede ser pecado ya. A lo mejor si viene el rapto y usted está sentado en la taza del váter, con perdón, a lo mejor se queda porque puede ser pecado. Entonces, algunos niños preguntaban, pero si uno, por ejemplo, hace esto, Dios se enfada con él, Dios ya no lo perdona. Y entonces mi esposa tenía que, no, Dios ama siempre, Dios perdona siempre. Pero los niños vienen con conciencia ya de condena, que la religión ha inculcado. ¿Me entiende? Por eso tenemos que ir en contra de esto. Y la forma es enseñándolo bien. Y usted, como si usted tiene a sus hijos, usted tiene que transmitirles conciencia de justicia y no de pecado. Tiene que transmitirles el amor de Dios, tiene que transmitirles el favor de Dios. Yo le aseguro, si usted va a cualquiera de mis dos hijos y usted le pregunta, dime una cosa, ¿cuál es la frase que más repiten tus padres en casa? Yo le puedo asegurar que los dos le van a decir, mis padres están diciendo todo el día, Dios es bueno siempre. Y así estamos. El otro día estábamos así y yo digo, porque a veces digo yo Dios es bueno y mi esposa siempre, o mi esposa dice Dios es bueno, yo digo siempre. Y en un momento nuestra niña se gira, Lian, y dice, ya sabemos que Dios es bueno siempre, lo estáis diciendo todo el día. Digo, bueno, mira, si eso te va a quedar claro, yo ya estoy contento como padre. Si te va a quedar claro que Dios es bueno siempre, yo ya me quedo contento. Porque hay otros que no lo tienen claro. Escuche, Dios es bueno siempre y usted puede confiadamente acercarse a Él siempre. ¿Por qué? Porque usted está establecido en Jesús. Usted está establecido en la obra completa de Jesús. Y por eso nosotros podemos caminar libres de toda condenación. Venga conmigo para acabar hoy con este tema de libres de condenación a uno de los pasajes que son claves. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Hay muchas más historias en la Biblia de momentos que Jesús vivió. Obviamente, usted recuerda la historia del hijo pródigo, ¿verdad?
que siempre le digo, para mí la historia del hijo pródigo es la historia del padre amoroso. Pero luego tenemos este momento de Jesús, que es muy conocido también. Juan capítulo 7, verso 53, y empezamos el 8, verso 1. ¿Lo tiene? Juan 7, 53. Aleluya, Dios es tan bueno. Gloria, gloria a Dios. Juan 7, 53, ¿lo tiene? Dice así: cada uno se fue a su casa, capítulo 8, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero fíjese, más esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, ¿acusarle de qué? Obviamente había dos opciones. Una, Jesús podía decir apedréenla, porque es lo que la ley dice, y por lo tanto le acusarían de cómo él había predicado gracia, cómo él había predicado el amor de Dios, cómo él había predicado el favor de Dios sobre la gente, y cómo él se relacionaba con pecadores y con gente que en teoría, según los religiosos, no eran merecedores de obtener algo de parte de Dios. O por otro lado, Jesús podría haber dicho directamente: no la apedreen, y entonces le habrían acusado obviamente de ir en contra de la ley. Y piense que la ley en el pueblo judío era todo lo que ellos conocían de Dios. Es decir, la ley no es solamente para nosotros, es algo que nosotros hemos estudiado posiblemente, no sé usted, pero posiblemente después de ser creyentes. Es decir, si a mí alguien me preguntaba antes de ser creyente acerca de la ley, yo no sabía nada. Si alguien me preguntaba de Moisés, si en aquella época yo había visto los 10 mandamientos, quizá yo podía hablar de la película, pero nada más. No era algo que a mí me interesaba la ley. La ley es algo que aprendemos después. Pero escuche, para el judío la ley es el conocimiento que tienen de Dios. Lo que ellos saben de Dios, lo que ellos han estudiado de Dios. La ley es su forma de vida respecto a cómo relacionarse con Dios. Y entonces ir en contra de eso es ir en contra de todo un sistema de creencias de todo un pueblo. ¿Sí? Entonces Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oiga, ¿no es maravillosa la sabiduría de Jesús? ¿No es maravilloso? Déjeme decirle algo, solamente le abro un paréntesis y es totalmente gratis, no le cobro nada por esto. Pero, escuche, la sabiduría de Jesús es su sabiduría. Cristo ha sido hecho sabiduría para usted. Déjeme decirle, cuando usted confía en Jesús, usted va a confiar en que usted va a tener sabiduría siempre para enfrentar ciertas situaciones de la vida. De la misma forma que Jesús siempre anduvo en sabiduría, usted puede confiar en que la sabiduría de Dios va con usted porque Cristo es su sabiduría. Amén. Entonces él dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió a lo suyo, como si nada. O sea, él se levantó, habló y se volvió a agachar. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, escuche bien, acusados por su conciencia. ¿Acusados por quién? Su conciencia. No fue Jesús quien los acusó. ¿Está conmigo? Jesús no acusó. Dios no acusó. Fue su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué todos se fueron?
¿Por qué solo quedó Jesús con la mujer? ¿Por qué? Porque la ley siempre dejó claro que todos somos pecadores. Da igual el tipo de pecado que sea. Da igual. El otro día, una de las preguntas creo que le hacían a mi esposa, un niño le decía, pero si uno sale y mata a alguien, automáticamente se va al infierno, Dios no lo perdona. Y mi esposa le decía, no, sí, Dios lo perdona, si él se arrepiente. No, Dios no lo puede perdonar. Ha matado a alguien y mi esposa le dijo, para Dios el que mata es como el que miente. Oiga, todos los niños se quedaron como si alguna vez hubieran mentido de vez en cuando. Se asustaron los niños, pusieron una cara como diciendo, ¿qué me está contando? Que para Dios el que miente es como el que mata, estoy en serios problemas con Dios. La ley lo que demuestra es que no hay niveles de pecado, sino que hay gente pecadora. Entonces, ¿por qué todos se fueron? Porque todos en algo habían fallado. Nadie podía decir, yo he sido perfecto en todo. Nadie pudo decirlo, porque su propia conciencia le recordó que en algo había fallado. Es decir, Jesús vino, si tú me vienes con la ley, yo te respondo con la ley. Esa es la sabiduría de Dios. Tú vienes a mí con ley, yo voy a ti con ley. Escuche, uno de los grandes beneficios de entender la gracia de Dios es que cuando usted va con la gracia, gente va a venir a usted con la gracia. Pero déjeme decirle, si usted va con ley, se va a encontrar a otros que también van a ir con ley a usted. Y entonces, si nosotros vamos a ser acusadores, otros nos van a acusar también. ¿Sí? Esto también es un paréntesis que también se lo dejo gratis por hoy, porque como hace frío y usted ha venido, tengo que recompensarle de alguna manera. Entonces todos se fueron acusados por su propia conciencia. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, pues ahora te vas a enterar. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. Le dijo, prepárate porque ahora sí. No. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho antes. Toda palabra escrita en este libro está inspirada por el Espíritu Santo. Cada punto, cada coma, cada frase formada es inspirada por Dios totalmente. Y fíjese las palabras de Jesús. Jesús le habla y le dice, ni yo te condeno. Entonces, vamos para cerrar hoy. Por un lado hemos dicho que cuando nosotros entendemos que estamos libres de toda condenación, yo entiendo que puedo acercarme siempre confiadamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy basado en Cristo. Por otro lado, segundo, hemos dicho que cuando yo entiendo que estoy libre de toda condenación, yo voy a tener valentía para usar fe. Porque la fe no la uso en base a lo bueno que soy, la fe la uso en base a Jesús. Estoy en Cristo. Tercero, fíjese esta frase. Ni yo te condeno, ahora vete. ¿Y qué le dice? No peques más. Jamás, escúcheme bien, jamás predicar ley va a hacer que la gente deje de pecar. Nunca. Solo predicar gracia produce que la gente deje de predicar. Si alguien dice, bueno, ¿y tú por qué predicas gracia? Predico gracia porque es la única forma para que la gente viva libre. No hay otra. No hay otra. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo la gente va a poder... Jesús no le dijo, bueno, mujer, pues entonces deja de pecar. No. Jesús le dijo, yo no te condeno. Y ahora vete y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque solo la gracia le da a la persona el poder para vivir libre de todo pecado. Lo vimos en Romanos cuando decía, si estáis bajo la gracia o si ya no estáis bajo la ley, ya no sois esclavos del pecado.
¿Por qué? Ya no sois esclavos del pecado, ya el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Por qué la persona puede salir confiada y decir, yo puedo vivir libre de pecado? ¿Por qué? Porque he entendido que Dios me ha dado el poder para vivir libre de pecado. Cuando vivo libre de condenación, voy a vivir libre de pecado. Escuche, cuanto más usted escucha el mensaje de la obra completa de Jesús, cuanto más usted escucha acerca del favor de Dios, cuanto más usted escucha acerca de Jesús, más usted va a vivir por encima del pecado. Más usted va a vivir libre de todo pecado. O va a manifestar esa libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que Dios no me condena, yo voy a vivir para Dios. Voy a vivir para Dios. ¿Usted piensa que esta mujer lo que hizo cuando Jesús la miró y le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más? ¿Qué hizo? ¿Volvió corriendo a adulterar? ¿Usted piensa que ella hizo eso? No, yo personalmente creo, yo no le doy versículo, capítulo, le doy mi opinión. Yo creo que esta era una de las mujeres que después decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona experimenta tal manifestación de amor, no puede volver a ser igual nunca. No puede volver a ser igual nunca. Los que la acusaban no le transformaron la vida. Los que la querían apedrear no le transformaron la vida. Solo la gracia pudo cambiar esta vida. Solo la gracia pudo transformar a esta persona. Solo la gracia pudo sacar a una persona que estaba sorprendida en pleno acto de adulterio y colocarla en una persona que decidió seguir a Jesús. Escuche, cuando usted entiende que delante de Dios siempre tiene una posición correcta, usted va a vivir para Dios. Usted no va a salir corriendo a pecar, no va a salir corriendo a decir, voy a tratar de pecar lo más que pueda porque estoy bajo la gracia. No. Usted va a salir corriendo a vivir para Dios. Solo Dios puede transformar vidas de verdad. Solo Dios puede cambiar vidas de arriba abajo. Ahora, obviamente, y con esto acabo, la transformación interna es completa. La transformación del espíritu es absoluta. Pero la persona necesita renovar su forma de pensar. Por eso es tan importante la iglesia. Porque usted viene a la iglesia y usted oye una palabra correcta. Usted no oye religión, usted no oye ley, usted oye la revelación de la obra completa de Jesús y usted empieza a renovar su mente hacia eso. Y conforme usted va renovando su mente hacia eso, usted va a empezar a creer lo correcto. Y escúcheme, cuando usted cree lo correcto, usted va a vivir lo correcto. Cuando usted cree sanidad, usted va a vivir sanidad. Cuando usted cree prosperidad, usted va a vivir prosperidad. Y cuando usted cree que es la justicia, usted va a vivir la justicia. Nadie que empieza a creer que es la justicia va a vivir como pecador. El que cree justicia vive como justicia. El que cree sanidad vive con sanidad. El que cree prosperidad vive en prosperidad. ¿Por qué? Porque uno va empezando a desarrollar la mente y empezando a cambiar su forma de pensar y desarrollando creencias correctas que le hacen vivir en lo correcto. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendió algo hoy? Gloria a Dios. Dios no le condena nunca. Diga conmigo, Dios nunca me condena. Aleluya. Diga conmigo, gracias a Jesús y a su obra completa, yo estoy bien delante de Dios siempre. Aleluya. Usted está en una posición correcta delante de Dios. Dios le ama de forma incondicional. ¿Y sabe qué? Jesús le está diciendo exactamente lo que le dijo a esa mujer. Yo no te condeno. Escuche, la religión quizá condena, Satanás quizá condena, pero escúcheme bien, Dios no le condena. Dios no le está condenando. Abrace eso, por favor. Abrace eso, por favor. Escuche, si usted tiene que llevarse este CD y escucharlo y escucharlo y escucharlo, escúchelo 1000 veces si es necesario, pero entienda que Dios no le condena. Entienda que usted está en una posición correcta delante de Dios. Usted lo escucha y lo escucha y lo escucha porque le aseguro que esto va a cambiar su vida para siempre.
Amén. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque por medio de Jesús y su obra completa estamos en una posición correcta delante de ti. Gracias porque tú no nos condenas, tú siempre nos recibes con los brazos abiertos. Padre, gracias por todos los que han escuchado esta enseñanza, porque creo que sus vidas han cambiado para siempre y no vuelven a ser igual, porque todos nos podemos acercar confiadamente a tu presencia, Dios. Padre, gracias porque esta palabra ha sido sembrada en buena tierra y produce resultados que transforman otras vidas. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.